Buen día a toda la amable audiencia. Vamos a hablar hoy de un amor menospreciado, un amor no estimado. Y el profeta Isaías nos habla exactamente de ese amor. Y el profeta Isaías en el capítulo 53 nos está diciendo exactamente lo que pasó con ese amor maravilloso que Dios nos muestra visitándonos en Jesús. Y él se pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado la justicia, el brazo de Dios? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin atractivo para desearlo. Menospreciado fue en la cruz. Ese juicio de la cruz era un juicio para gente maldita. Menospreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que quitamos el rostro para no verle, menospreciado y no estimado. Amables buscadores, amigos y amigas, el sacrificio de Jesús en la cruz, según nos lo dice el profeta Isaías en ese capítulo 53, es de verdad un acto bochornoso para la estética, un acto de, casi que yo diría, desprecio. No se podía ver una masa deforme, llena de sangre, herida y colgada, clavada en una cruz en lo alto del monte de la Calavera. Pero Dios estableció que a través de ese sacrificio, que no levanta sino como repulsión, nos estaba dando una gran lección. Ese exactamente era el costo que Dios estaba pagando para la salvación nuestra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre qué persona cayó el brazo justo de Dios? ¿Quién se ofreció como pago para nuestra condenación? ¿Sobre quién debía de recaer todo el peso de la justicia divina? Y esa persona no fue sino Jesús. Y entonces la pregunta de él, de Isaías el profeta, en el capítulo 53 es muy clara. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién fue el que pagó y dejó satisfecha la justicia que Dios exige para nuestra salvación? Menospreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. No lo quisimos ver, no lo estimamos. Dice la Escritura que en el momento en que Jesús colgaba de la cruz, haciéndose maldito por nuestra culpa, haciéndose pecado por nuestra culpa, como que la gente quitaba el rostro, no lo quería ver, era un cuadro, yo diría, cruel. Muchos hicieron la crítica de la película de Mel Gibson sobre la pasión de Cristo, porque muestra en una forma descarnada y muy violenta todo el oprobio que tuvo que soportar Jesús para que nosotros pudiésemos tener en ese sacrificio de Él nuestro perdón. Y hasta calificaron la película de cruel. No sé si algunos se atrevieron a censurarla por exagerada violencia, pero eso fue lo que dijo Isaías que pasó con Jesús. Pero mire el verso 4 al 6, nuestro castigo merecido cayó
sobre él que no lo merecía. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Jesús herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestros dolores y nuestras angustias en la cruz. Él llevó nuestro pecado en la cruz. Por la herida y la muerte de cruz nosotros somos salvos, que este es un versículo que han interpretado de muchas maneras algunos grupos un poco más radicales, ¿no? Dice el verso 5, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La gente se basa en capítulo 53, verso 5 de Isaías, para decir que Jesús nos sanó y que por su llaga nosotros fuimos curados. Yo creo que la lectura más correcta de ese verso 5 no es reclamar el milagro y la sanidad que Dios, si tiene a bien, la va a dar, sino que allí lo que está diciendo que por su herida nosotros fuimos salvados. Jesús vino a salvarnos y juntamente con la salvación, si es su voluntad, da la sanidad. Pero todos hemos de morir. Es decir, la sanidad, el milagro, la sanación, sí, oramos a Dios y Él obra. Pero este versículo lo han tomado ellos para decir pues que prácticamente no debe enfermarse ningún creyente porque nosotros por su herida fuimos curados, fuimos salvados. Entonces Isaías muy claramente, resumiendo hasta aquí, lo que dice es lo siguiente: cuando Jesús asumió la cruz que Dios el Padre le asignó para molerlo por nuestros pecados, ese aspecto era cruel, era un poco grotesco, como que alejamos el rostro de Él, pero Él fue herido para nuestra salvación. Si entendiéramos esto, yo me daría por muy satisfecho, porque prácticamente la soteriología, que es el estudio bíblico sobre la salvación, tiene aquí su más fundamental lección. Jesús, obedeciendo al Padre, tomó en la cruz el lugar que te correspondía a ti y a mí, y lo molieron en la cruz, lo desangraron en la cruz, hasta la última gota de su sangre la derramó en la cruz para nuestra salvación. Pregunta el capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué se amotinan los pueblos y las gentes piensan cosas vanas contra Jesús? Jesús muriendo en la cruz es la más grande lección de amor que no debemos despreciar. Amor menospreciado es el título de esta reflexión. Y terminemos. ¿Cómo fue eso del verso 7 al 9? Y aquí hay una ilustración maravillosa. Dice el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no dijo nada. Soportó la muerte de cruz. ¡Qué amor tan grande! Dice el versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura. El sepulcro de Jesús fue prestado por José de Arimatea. Mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En resumen, Jesús, como un cordero, el Cordero de Dios, fue sacrificado en forma cruel, clavado y colgado en una cruz, y su aspecto era hasta repulsivo.
Por eso mucha gente, y entre otras cosas los judíos, no han podido aceptar que si Jesús, el Mesías, era el Dios hecho hombre, ¿por qué tenía que estar clavado en una cruz con una muerte tan cruel, solo por amor y salvación a nosotros, los que creemos? Cuando Jesús clamó en la cruz, Elí, Elí, lama sabactaní, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento estaba soportando toda la crueldad, toda la violencia y toda la maldición que debía de estar sobre nosotros. Él la llevó en su cuerpo en la cruz. Por eso dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por eso no busquemos otro Salvador y otro pago por el pecado. Jesús, muriendo en forma cruel en la cruz, nos salvará, nos salva y seguirá siendo nuestro único y suficiente Señor y Dios. A Él sea la gloria, por siempre jamás.